No, sea dada al que pagó todo por ti y por mí. Desde ya yo te digo una cosa. Yo te quiero decir algo. Usted, escúchame esto, unos instantes. El Señor está buscando pecadores. Él está buscando pecadores para cambiarlos, transformarlos, hacerlos sus hijos. Los santos ya están allá con Él. Ya están allá con Él. Amén, aleluya. Él está buscando pecadores para transformarlos. Ahora tú dirás, le he fallado una y otra vez. Yo quiero decirte, hoy vas a escuchar este mensaje y vas a decirle, Señor, yo quiero serte fiel hasta la eternidad. No quiero volverte a fallar. Debe de saber que en primera instancia no somos de los que rechazamos, somos de los que recibimos, porque Él me recibió a mí como pecador. ¿De acuerdo? Mi hermano, mi hermana, si tú puedes abrir esa camarita, mejor todavía. Y yo te digo, el enemigo te va a decir, los religiosos van a decir, no. Y yo te digo, y te lo muestro por la palabra de Dios, que Él siempre buscó pecadores. ¿Sabe qué dijo un hombre de Dios? Te voy a decir, dijo en una oportunidad, soy hombre muerto porque siendo pecador, aleluya, Cristo ahora, aleluya, he visto, todos mis ojos han visto la gloria de nuestro Dios, aleluya. Así que abra su corazón, su vida y su mente. Pastor Edgar Galán, Dios me le bendiga. ¿Cómo es que ha estado? Hoy tiene todo la plataforma, enseña, predica y edifica al pueblo de Dios. Amén. Amén, amén. Dios me les bendiga a todos. La dulce paz de Amén. Cristo Jesús sea con cada uno. Amén. Shalom, Amén. shalom. Shalom, shalom. Aleluya. Tiempo sin verlos, oiga. Bueno, gloria sea a nuestro Dios por este privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Dios perfecto, ¿verdad? Nuestro Dios es bueno, para siempre su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero compartir un tema en esta noche con ustedes que lo he titulado Conocer a Jesús es todo. Es todo lo que necesitamos, ¿no? Conocerlo al Señor. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Quiero empezar contándoles un poco de mi vida. Gloria a Dios. Yo desde muy pequeño, desde que tenía más o menos unos 5 años, que yo me acuerdo bien para ahí para acá, siempre fui una persona bastante enferma. Nos criamos en una finca donde había mucho zancudo y muchas cosas y padecí muchas enfermedades. Y aparte de eso, yo era tartamudo, me dificultaba para hablar. Todavía se me nota, pero ya eso casi está borrado, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa tremenda, sufrir esas consecuencias, enfermedad, tartamudez, no, o sea, no poder expresarse uno con las personas como quiere, gloria a Dios. Y eso pues trae ciertas complejidades, trae pues problemas psicológicos, trae muchas situaciones, pero gracias a Dios que un día, después de tantos sufrimientos y tantas cosas, aún haber ocurrido, ¿cómo se dice? Buscaba a la señora que sabe, ¿verdad? Se mete uno en problemas espirituales más grandes. Entonces llegó el día en que el mismo Señor Jesús, yo pude verlo en una visión,
gloria a Dios, y Él se me revela y me da una buena noticia, y esa buena noticia quiero compartirla hoy con ustedes, la noticia que Él me dio. Amén. Y la buena noticia es que Él nos puede perdonar de todos los pecados. Amén. Todos los pecados, como dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, vea que dice de que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el Señor me dice de que el único pecado que Él no puede perdonar es el que no se confiesa, ¿verdad? Entonces eso es una buena noticia porque muchos de nosotros piensan que Dios no le escucha, no le responde, ora, clama y no ve resultados, entonces empieza uno a sentir, ¿verdad? Como si Dios lo tuviera abandonado, lo tuviera rechazado, pero no es así. Hoy vamos a hablar de esa buena noticia, de esa noticia grande que nos trae el Señor, que puede quitar todas esas barreras. A mí me quitó todos esos miedos, todas esas preocupaciones, todos esos problemas de salud. Tengo muchísimos años que no tomo medicamentos, ¿verdad? Porque tenía que mantener tomando medicamentos hasta que un día escuché a un pastor decir de que si la Biblia no funcionaba, entonces él dejaría de predicar y votaría esa Biblia. Y entonces yo dije, yo también voy a hacer lo mismo. Si la Biblia, si la palabra de Dios no funciona, yo también la voy a votar. Y voté todos los medicamentos que tenía y no necesité de depender más de esa fuente de medicamentos. Ahora si tomo de vez en cuando me tomaré unas vitaminas, un calcio, qué sé yo, algo para, pero no medicamentos, ¿verdad? Entonces quiero enseñarles compartir lo que el Señor me ha venido enseñando durante todos estos años. ¿Qué hice yo y qué hemos hecho los millones de cristianos que hemos podido confiar en la cruz de Cristo, ¿verdad? Y obtener resultados? Recuerdo que hace muchos años yo leí un libro que decía Conocer a Jesús es todo. Por cierto, es el título que le voy a colocar a esta enseñanza: Conocer a Jesús es todo. Amén. Tenemos promesas grandes en la Biblia, como las que encontramos en Éxodo 15:26. Este versículo vamos a colocarlo en la pantalla si es posible. Gloria sea nuestro Dios, porque ahí hay una promesa grande que el Señor hizo al pueblo de Israel si escuchaba atentamente la voz del Señor. Y dice así: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, y obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor que te sana. Cuando yo supe que si escuchábamos atentamente la voz del Señor y obedecíamos, ¿verdad? Entonces todas las situaciones malas se iban. Es más, por ejemplo, la tartamudez, yo no supe ni cuándo se me fue. O sea, desapareció y no supe, ¿verdad? Eh, 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 las enfermedades también desaparecieron, ni cuenta me di, ¿verdad? Y así muchas cosas, iras, el genio volado, como dicen por ahí, todo eso desapareció y no me di cuenta porque en esa vez no se practicaba liberación, como ahora lo podemos hacer, que podemos hacerle liberación a la persona y la persona se da de cuenta. Pero en el caso mío no me di cuenta porque los demonios se tuvieron que ir solos, ¿verdad? A medida de que yo fui profundizando en las Sagradas Escrituras y tomando las promesas, entonces nuestro Dios grande y maravilloso me fue haciendo libre. Amén. Y poco a poco, a medida que íbamos conociendo las verdades eternas, nos iba haciendo libres, porque eso es lo que dice el Señor, que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos es en estudiar la palabra de nuestro Dios para conocer la voluntad de Dios.
porque eso fue lo que yo hice. Me puse a leer la Biblia y a estudiarla de Génesis a Apocalipsis muchas veces y eso me fue haciendo libre. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos va limpiando, ¿cierto? Porque ¿con qué limpiar al joven su camino? Con guardar la palabra. Amén. Entonces, Dios nos perdona, porque te recuerdo que la condición del ser humano, según lo que nos dice Romanos 3:23, la condición del ser humano es que estamos destituidos de su gloria. Y vamos a probar esto en Romanos 3:23, que nos dice que el problema que tenemos los seres humanos, nacemos en pecado, ¿cierto? Y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, o lo como dice la Reina Valera, ¿cierto? Estamos destituidos de la gloria, ¿verdad? Al estar destituidos, estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia, violando los principios de Dios que nos puso en su potestad para que anduviésemos en ellos, gloria a Dios, y pudiéramos vivir vidas saludables, abundantes, pero que como hemos nacido separados de Dios, no tenemos acceso a ese conocimiento y la mayoría de nosotros queremos ser buenas personas sin ser cambiados, así como dijo un día Jesús en una escritura, ¿cierto? Donde el lobo se viste de oveja, ¿cierto? Y entonces no puede uno, simplemente puede ponerse una caparazón encima, pero el hombre viciado al pecado sigue ahí. Entonces, esa es la situación. Pero nuestro gran Dios, nuestro sanador, el que sana, no solamente el cuerpo, el que sana nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, está dispuesto que si le escuchamos su voz y venimos a Él, Él nos limpia espíritu, alma y cuerpo para poder nosotros vivir vidas agradables delante de nuestro Señor Jesús. Entonces, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, al venir aquí a la tierra, ¿verdad? Y ser crucificado en ese madero, lo que nos dice Gálatas 3:13 es que esas maldiciones las clava en la cruz. Veamos Gálatas 3:13. Muchos de ustedes conocen este texto, algo otros no, y si hay nuevos, pues se lo van a aprender de memoria. Este texto bíblico dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esa maldición es la maldición por la desobediencia, que lo podemos encontrar en el capítulo 28 de Deuteronomio, del 15 en adelante, ¿cierto? Nos menciona todas las maldiciones que van a venir sobre el pueblo por causa de la rebelión, por causa de tomar sus propios caminos, pero Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, gloria a Dios, se hizo maldición, recibió esa maldición para que nosotros no tengamos que sufrirla. Entonces, esas maldiciones se manifiestan como enfermedades, problemas psicológicos, miserias y una cantidad sin número de cosas que vienen sobre el ser humano, que después que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, esas maldiciones quedan clavadas en la cruz y usted y yo no tenemos por qué admitir, por qué cargar más con esas maldiciones, con esa enfermedad, con esos problemas psicológicos, con todas esas situaciones que nos perturban. No tenemos por qué. Satanás, él sí va a procurar de que nosotros las suframos, pero nosotros no necesitamos de cargarlas porque ya Jesús las pagó. Tenemos que rechazarlas en el nombre de Jesús, sacar fuera todos esos espíritus malignos que quieren ejecutar esas maldiciones sobre nosotros. Amén. Porque ya Jesús pagó si es que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, quiero decirles de que siendo de esta manera, por eso es que dice el Salmo 103, sí, 103:3, nos dice de que lo primero que hace el Señor cuando nos acercamos a Él y reconocemos nuestras faltas y nuestras fallas, cuando
reconocemos nuestra debilidad, dice el Señor que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Las iniquidades, lo que está torcido de los diseños divinos, ¿cierto? Las enfermedades, los problemas psicológicos, mentales, son iniquidades que tuercen los diseños de Dios. Entonces Él nos perdona y nos limpia con su sangre de esas iniquidades y ahí nos sana de todas las dolencias. Pues las dolencias son iniquidades, ¿verdad? Que tuercen los diseños en cuanto a la salud, en cuanto a la parte psicológica. Entonces, cuando esto ocurre, las enfermedades tienen que desaparecer. Amén. Porque eso va lo uno con lo otro. Si Dios nos sana, es porque nos ha perdonado, ¿cierto? Si Dios nos liberta, es porque nos ha perdonado, porque nos hemos reconocido nuestras debilidades, pues Dios nos sana sin haber perdonado antes. Entonces, Dios nos perdona nuestras iniquidades para poder quitar lo que está torcido, lo que está desviado, de hecho, iniquidad, que eso es lo que significa algo que se tuerce de los diseños de la justicia, y eso es lo que Jesús corrige con su sangre preciosa, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos gozar de salud. De hecho, si usted está enfermo, si usted está enferma, ¿verdad? Debe de agarrarse de esta palabra y rechazar esa enfermedad porque eso es un antidiseño del diablo, eso está torcido de los diseños divinos y ordenarle que se vaya y que la sangre de Jesús quite esas iniquidades y sane todas esas enfermedades. Amén. Por eso es que en Isaías 53:6 también nos dice que algo importante. Veamos lo que dice Isaías 53:6 y dice la palabra de nuestro Señor de esta manera. Acá nos dice de que Él dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Acá dice, ya no habla del pecado, ya no habla de la iniquidad, sino habla del pecado. Dice de que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual cogió su propio camino. Y el versículo 5, vea lo que ahí nos dice, nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando nosotros somos rebeldes, cuando la persona es rebelde, busca su propio camino, ¿verdad? Son como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? No se dejan guiar por el buen pastor. El Señor dice una cosa y uno dice otra. El Señor dice, por decirlo así, miren muchacho, trabaje 6 días y trabaje y descanse uno, y uno dice, no, yo voy a trabajar todos los días. ¿Y en qué termina? Cansado, fatigado, enfermo, porque eso pasa factura, ¿verdad? El cuerpo está hecho para descansar, ¿cierto? Y cuando lo recargamos se va a enfermar, va a tener problemas eh, nerviosos, o sea, le van a debilitar el sistema nervioso por la carga de trabajo. Y cuando empiece a pedirle medicamentos, la plática que se ganó no le va a alcanzar, ¿verdad? Por decir un ejemplo, ¿cierto? La Biblia dice de que no debe de comer mucho, ¿cierto? Porque dice que la gula es pecado, pero uno dice, esto no es de todos los días, yo me voy a llenar hasta que me lo toque aquí, ¿verdad? Y se va a enfermar. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Dios no nos está diciendo que hagamos, ¿verdad? Vamos a tener consecuencias en nuestra salud y en nuestra vida espiritual. Entonces, pero aquí lo que la palabra dice es que Dios cargó, ¿cierto? El pecado de todos nosotros, esas rebeliones, el que yo hago como yo quiero, ¿cierto? Dios dice, por decirlo así, debes de ayudar al prójimo, debe de honrar a sus padres, debe de apoyar el ministerio, ¿cierto? Con sus diezmos y ofrendas, y uno dice, no, yo mejor
la voy a hacer de esta manera. Y ahí van a tener problemas financieros, ¿verdad? Porque no se invierte el dinero en lo que el Señor quiere que lo invirtamos. El Señor dice, hagas tesoros en el cielo y uno dice, no, yo lo voy a hacer aquí en la tierra, porque tengo que ahorrar acá para cuando yo me enferme. ¿Qué está diciendo? Que se va a enfermar algún día, ¿verdad? Y se va a enfermar porque el Señor lo está diciendo, hagas tesoros en el cielo. Entonces, eso es rebelión, ¿verdad? Eso es rebelión cuando uno no se pone de acuerdo con la palabra, ¿cierto? Adán y Eva, el Señor les dijo, se comen este fruto y se mueren. Y ellos dijeron, necesitamos más sabiduría, yo voy a comer de este fruto, ¿verdad? Entonces, entonces es no ponernos de acuerdo con la palabra, lo que se llama rebelión, ¿cierto? El Señor dice, obedezcan a sus pastores y las personas dicen, no, yo al único que le obedezco es a Dios, ¿verdad? Entonces es buscar el acomodo, ¿verdad? Y eso nos trae consecuencias terribles. Entonces, mis estimados hermanos, pero Jesús también solucionó ese problema. Él dice que recibió ese castigo para que nosotros pudiéramos tener paz. Y usted sabe que la paz que nosotros recibimos es el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que viene a vivir dentro de nuestros corazones y nos trae paz por su naturaleza. Es paz, es descanso. Un corazón sin el Espíritu Santo Un corazón sin el Espíritu Santo no tiene paz. De hecho, cuando uno baja la oración, empieza a preocuparse, empieza a afanarse, empieza a tener muchos problemas y ya uno sabe, uy, estoy abandonando la oración, estoy abandonando el ayuno. Cuando uno está en oración y ayuno, vive tranquilo, que aunque el mundo se esté revolcando, uno vive tranquilo. Pero si no cultiva la comunión, la relación con el Espíritu Santo, usted se va a preocupar. Se preocupa y las enfermedades le llegan de una porque Satanás no pierde el tiempo. Entonces, también nos dice en 1 de Pedro 2:24 dice de que el mismo Jesús llevó todos, no dice algunos, todos nuestros pecados. Dice, a quienes llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, tenemos que estar muertos a los pecados. No puede decir una persona que tiene el Espíritu Santo pero sigue pecando. No tiene el Espíritu Santo. O una relación íntima con el Espíritu Santo. Dice, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos nosotros sanados. Una persona perdonada por Dios, el Espíritu Santo viene a traer nuestra paz, la justicia que Él nos imputa, gloria a Dios, y dice la Biblia que somos sanados. Entonces, es el Espíritu Santo el que hace esa obra maravillosa en nosotros gracias a que Jesús pudo reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y necesitamos estar en una íntima comunión con Él. Necesitamos estar en una relación muy íntima. Eso es lo que dice Juan 15:7. Y gran parte de los versículos del capítulo 15 lo dice, pero vamos a ver solo el 7. Juan 15:7, que nos dice de que si permanecemos, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. Amén. Entonces, estamos orando, no estamos teniendo resultado, pongámosle cuidado. De pronto fue que nos desconectamos por causa de nuestras rebeliones, por causa de decir yo mejor hago así y no como la palabra me está diciendo acá. Entonces nos desconecta y nuestras oraciones comienzan a no tener resultados. Pero si estamos unidos a Él, le podemos pedir cualquier cosa que Él no la va a dar. Entonces, mis estimados hermanos, tenemos que ponerle mucho cuidado y mucha atención, ¿verdad?
a este principio, ¿verdad? Para que el amor con Dios lo cultivemos, ¿cierto? De hecho, el apóstol Pablo dice que uno tiene que ejercitarse en la piedad. O sea, es un ejercicio, tenemos que cultivarlo, ¿verdad? Para mantener esa comunión con el Señor y que nuestras oraciones no tengan estorbo, no fallen, ¿verdad? Entonces, entonces, qué bueno que nuestro Dios ha venido a vivir con nosotros, ha venido porque de hecho es un Dios cercano, y entonces de esta manera podemos obtener buenos y muy buenos resultados. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, ¿cierto? Y no podemos, porque hay situaciones que por causa de rebeliones, de hacer como nosotros queremos y no como la palabra quiere, entonces necesitamos poner en práctica lo que la palabra dice, ¿cierto? En cierta ocasión yo recuerdo de que yo le saqué prestado, me estaba yendo bien porque estaba cumpliendo con los principios del Señor, pero una vez le saqué prestado los diezmos a Dios. Le dije, Señor, en Levítico dice de que cuando uno retiene algo del diezmo, añadirá la quinta parte, que es el 20%. Présteme 3 días los diezmos y yo le pago el 20%. ¿Y sabe qué me pasó? Duré 2 años con las puertas cerradas. Comenzaron a devolverme los productos que yo vendía, ¿verdad? No me compraban. Eso me pasó, me echó a pasar de todo, ¿verdad? Y no podía yo hacer nada. Oraba, ayunaba 7 días, vigilaba 7 días seguidos, duraba hasta 3 o 4 días sin tomar agua en ayuno y eso no se quitaba, ¿verdad? Hasta que alguien lleno del Espíritu Santo me mostró el principio. Cuando uno comete un error, no se puede defender uno mismo. Entonces, ahí es cuando Santiago 5:14 dice que tenemos que apelar. Y veamos lo que dice Santiago, porque quizás a usted le está pasando lo mismo que a mí me pasó, ¿verdad? No en los diezmos, sino en algo otras cosas, y no encuentra solución. Entonces, Santiago nos dice que debemos de apelar, ¿cierto? Y buscar, dice, si está alguno de vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Ese principio era el que yo no había hecho. A los 2 años, yo estaba debiendo ya 9 millones de pesos colombianos, porque me había tocado sacar plata prestada esos 2 años para vivir y para responder por los compromisos. Cuando a mí me dijeron ese principio, inmediatamente yo me busqué unos ancianos, ¿verdad? Y les conté mi pecado. Yo le dije, hermano, la verdad es que yo pequé, me puse a sacarle plata prestada al Señor y Él no es prestamista. Me puse a pagarle intereses al Señor y Él no es usurero y me metí en un problema ni al tremendo. Entonces, pero le mostré yo el texto bíblico y le dije, necesito que oren por mí y me unjan con aceite, como dice acá. Inmediatamente el Señor muestra una visión donde una puerta grande se abre, se abre y volvió a la normalidad, ¿verdad? Entonces, este principio, hay veces nosotros somos orgullosos, yo lo digo porque yo lo fui, ¿cierto? Y yo decía, no, yo mismo voy a orar, yo mismo voy a ayunar, voy a vigilar, hago todo, pero yo no le voy a pedir oración a mi pastor, no le voy a pedir oración a ningún anciano, ¿verdad? Yo tengo que aprender a defenderme, eso es orgullo, y por eso uno lleva de la ruma. Entonces, cuando yo busqué a los ancianos, esa maldición se rompió. Era lo que me hacía falta. Y como me ungieron con aceite, dice la palabra, el Señor me perdonó el pecado de tratarlo de usurero, ¿cierto? Y negociar con el dinero de él.
eso es, para mí ha sido una experiencia muy tremenda que mucha gente no conoce y por eso lleva el arrume, pero gracias al Señor que, que yo puedo testificar, ¿verdad? De el problema que uno se mete cuando no es obediente a lo que Dios dice y uno tuerce las escrituras y las acomoda a su beneficio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando las oraciones no nos están fluyendo o o estamos teniendo resultado es buscar los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Y contarle la situación. Hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Porque habrá muchos de que no saben qué fue lo que hicieron, pero el Señor se lo revelará. Entonces, la palabra dice en Mateo 18 en 18 19 dice la palabra así, dice eh, de la siguiente manera, 18 19 Mateo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en el cielo. Tenemos que ponernos de acuerdo con un anciano, con un hermano calificado para esta administración, para que Dios nos responda. Y en Mateo 7:7, el Señor dijo, pidan y se les dará, busquen y hallen y llamen que se les va a abrir. Entonces dice que tenemos que persistir pidiendo, buscando y llamando que Él nos lo va a dar. Dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pero entre dos personas o más, ponerse de acuerdo. ¿Usted sabe qué es ponerse de acuerdo? Mira, le voy a contar otro testimonio. En cierta ocasión, yo y mi esposa y otro hermano estábamos orando, a pesar que ya conocíamos el principio porque el Espíritu Santo nos lo había enseñado, pero alguien de entre los tres estaba orando no de acuerdo a lo que yo estaba pidiendo y el Espíritu Santo le habla a mi esposa y le dice, no les puedo responder si no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Por eso es que yo hay veces les hago repetir oraciones. Repitan conmigo, ¿sabe por qué? Porque para que nos pongamos de acuerdo, porque si les dejo libertad, entonces mientras yo estoy orando por sanidad o liberación, el otro se está acordando del gatico y del perrito y está orando por ellos, ¿verdad? Y ahí no recibe nada porque no estamos de acuerdo, ¿cierto? Estamos orando por la familia y el otro está orando por el país, por otras cosas. Entonces, no hay acuerdo y así no se recibe. Entonces, es ponernos de acuerdo. Si estamos orando por una cosa, es por una cosa, ¿verdad? Tienen libertad de orar en sus propias palabras, pero lo mismo. Entonces, así como sí, en el poder del acuerdo, ¿verdad? Entonces, es mejor, por ejemplo, que si no se ponen, no saben orar en ese acuerdo, al menos, como dice la palabra, digan amén. Así sea. Sí, Señor, yo lo recibo. Sí, Señor, pero se unen a la oración del que está dirigiendo, ¿cierto? Y usted lo está afirmando. Sí, Señor, lo recibo. Si es que están orando por usted. Sí, Señor, esa promesa es mía. Sí, Padre, yo me paro en esta promesa, pero no se pongan si no son capaces de ponerse de acuerdo, entonces háganlo de esa manera. O repitan lo mismo que el otro está diciendo, ¿verdad? Hasta que se acostumbren a apoyar la oración. Sí, Señor, bendice esa familia, sí, Padre, hasta que sobreabunde. ¿Ve? Es en el acuerdo. De esa manera el Señor nos ha enseñado y en estos días nomás el Señor nos volvió a llamar la atención, ¿verdad? Porque no habíamos estado, o sea, practicando y orando en el acuerdo. Entonces, el Señor nos decía que debemos de ponernos de acuerdo en la oración para Él podernos contestar, para Él podernos responder y dar las cosas. Entonces, sí, es que ya estábamos
como desviándonos un poquito, pero el Señor vuelve a alinearnos en el poder del acuerdo. Y pues hoy estoy compartiendo con ustedes para que puedan tener resultados tremendos. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces, entonces debemos de todo lo que pidamos. Mire lo que dice Juan 14, 13 y 14, ¿verdad? Es algo que nosotros sabemos, pero que de pronto, ¿verdad? Si no lo aplicamos correctamente, podemos fallar también. Y dice la palabra de Dios en Juan 14, 13 al 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es el mismo versículo, es el mismo patrón, ¿cierto? Pidámosle a Dios, pero por medio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, por medio de la justicia que Él nos imputó. Porque nuestro Padre eterno, a Jesús no le puede negar nada. Si nosotros vamos a pedirle al Padre por nuestra propia cuenta, no recibimos nada. Pero si vamos y pedimos al nombre de Jesús, a Él no le puede negar nada, ¿cierto? Porque Él fue obediente, justo y nunca pecó y se merece y es digno de todo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al nombre de Él, estamos diciéndole al Padre, Jesús me compró y Él es mi respaldo, Él es mi fiador, ¿cierto? Él es mi abogado, Él es el que me garantiza que yo reciba y el Padre no lo va a conceder siempre y cuando cumplamos con los requisitos que, que esto, que esto tiene, ¿verdad? No de cualquier manera, ¿cierto? Tenemos que demostrarlo, porque mucha gente ora en el nombre de Jesús correctamente, pero Jesús no es su Señor, pero Jesús no es su Dios, pero Jesús no es su Salvador personal. Entonces, ¿qué va a recibir? Nada. Porque aunque vaya a pedir a nombre, eso es como uno irse a pedir, bueno, que tengan crédito en un supermercado, ¿cierto? Un abasto, alguien y uno vaya a pedirle a nombre de esa persona sin haber sido autorizado, no se lo van a dar. Y si uno lo va a pedir y se lo dan sin permiso del otro, eso es un delito, ¿verdad? Que puede llevar prisión. Entonces, cuando nosotros vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús, pero Jesús no es nuestro Señor, estamos metidos en problemas, ¿verdad? Porque estamos prácticamente robando, ¿cierto? Robándonos una identidad que no tenemos. Entonces, es por eso que las oraciones se pueden troncar y no recibir. Entonces, tenemos que hacer a Jesús nuestro Señor, porque Él primero nos perdona para podernos dar lo que miramos en el Salmo 103:3. Amén. Entonces, entonces pidamos con legalidad. Amén. Pidamos con legalidad del reino. Mire, la mayoría de las personas que le piden oración a uno, si uno le dice, acepten a Jesús como Señor y Salvador, si le dicen que sí, es porque les da pena decir que no, pero en realidad no quieren compromiso con Dios, ¿verdad? Y después que reciben el beneficio o no lo reciben, ¿cierto? Mm, La mayoría de los casos no va a pasar nada, ¿cierto? Hay veces que por misericordia del Señor reciben, pero no tienen compromiso con Él y van a perder el beneficio que recibieron. Esto es de pactos, esto es de compromisos, esto es de tener una identidad y para tener una legalidad para poder ir al Padre a pedir en el nombre de Jesús para que no lo niegue nada. Eso es como cuando le dan un cheque a uno firmado, usted puede ir a cobrar ese cheque porque se lo firmó esa persona. En este caso, Jesús tiene que firmar ese cheque. De hecho, lo ha firmado para todas las personas que lo han recibido a Él como su Señor. Tienen el cheque firmado y debemos de estar seguros de eso. Por eso es que dice la palabra de nuestro Dios. En Marcos 11:24, mire lo que dice Marcos 11:24. Gloria sea a nuestro Dios. Algo muy interesante que me gusta mucho.
Dice en la nueva traducción viviente, dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Y si creen que lo han recibido, será suyo. Amén. Si creen que lo han recibido, será suyo. No se hace la oración a ver si de pronto es la voluntad de Dios. No, debe de creerlo que será suyo. ¿Por qué? Porque su cheque tiene la firma de Jesús. Pues Jesús es su Señor, ¿cierto? Si Jesús no es su Señor, pues déjeme decirle de que el cheque no está firmado y podemos fallar en la oración. Es por eso que Jesús en cierta ocasión, ¿cierto? No pudo hacer muchos milagros, no pudo hacer milagros, sino que, eh, sino que, ¿por qué? Porque no creían en él, porque no lo recibieron. Y dice la palabra que en el 25 dice, pero cuando estén orando, primero perdona a todos aquel contra quien guarda rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados. Amén. Es lo mismo que yo le estaba diciendo, que el cheque tiene que estar firmado con sangre. La sangre limpia cuando uno ha perdonado. Mire lo que dice Primera de Juan 1:7, creo que es. 1:7 o 1:6. Venga a ver. Dice, el 6 dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Y el 7 dice, pero si andamos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre no funciona si Jesús no es su Señor, ¿cierto? Si no ha perdonado, como Él nos perdonó, entonces el cheque no está firmado. Y usted va a cobrarlo y no se lo, y no se lo descambian porque no está firmado. El cheque tiene que ir firmado con sangre. Y la sangre limpia y firma es donde la persona ha perdonado. Amén. Por eso que Primera de Pedro, en el capítulo 1 versículo 2 eh, dice de que ese ejercicio dice así. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Dice que Dice, Dios Padre los conoció y los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados con la sangre de Jesucristo. O sea, si somos obedientes, el Espíritu Santo nos limpia con esa sangre. Si no somos obedientes, si somos rebeldes, hacemos lo que queremos, no nos puede limpiar la sangre. Entonces, asegurémonos que el cheque esté limpiado esté firmado en el momento de hacer la oración. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cierto? Muchos dirán, ¿será que es que Dios viene del cielo y trae esa sanidad? O viene, quién sabe de dónde. Pero mire lo que dice en el en el libro de Juan 14:10, nos dice lo siguiente, de que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, dice, ¿acaso no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace la obra por medio de mí. Amén. Entonces, el poder sanador que estaba en Jesús ahora está en nosotros y de nosotros debe de pasar a la persona que está pidiendo la oración, pero necesitamos no tener ese obstáculo, ¿verdad? De una falta de perdón, ¿cierto?
de haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra maravillosa que le estamos pidiendo. Mire lo que dice Romanos 8:11, y con este versículo vamos a terminar, porque vamos a poner en práctica y vamos a orar, porque usted que está enfermo, usted que está teniendo una dolencia, un problema de salud, al activar esto, usted tiene que quedar completamente sano. Dice, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que el Espíritu que está dentro de nosotros pase a la otra persona y haga el milagro, haga la liberación. Amén. Es por eso de que la persona, tanto el que ora como el que está recibiendo, debe de estar en comunión con Dios. ¿Se acuerda de que en cierta ocasión los discípulos no pudieron hacer un milagro? ¿Y Jesús qué le dijo? Por vuestra poca fe, ¿cierto? Porque son incrédulos. Les hacía falta ayuno y oración, ¿cierto? Para que el poder de Dios se manifestara dentro de ellos y pudiera el poder creador que está en nosotros hacer el milagro en la otra persona. Entonces, mis estimados hermanos, ustedes que tienen un problema. Mire, estamos viviendo en los últimos tiempos donde muchas epidemias, muchos problemas de salud, muchos problemas psicológicos están habiendo, ¿verdad? Y necesitamos el poder que resucitó a Jesús, que opere en nuestras vidas y en la suya, para que esas enfermedades desaparezcan. Recuerda que las maldiciones ya Jesús las pagó. ¿Cómo se manifiestan las maldiciones? En enfermedades, en locura, en esquizofrenia, en todos los problemas psicológicos, mentales y espirituales que una persona puede. Esas son las maldiciones que Jesús pagó. No tenemos por qué recibirla, no tenemos por qué soportarla, porque si Jesús pagó, en vano sería nosotros pagar por algo que Jesús ya pagó. Entonces, mis estimados hermanos, yo voy a orar por ustedes. Gloria sea nuestro Dios. Dice la palabra que cuando oremos, crea que ya lo tiene y hecho está. Amén. Entonces, cierren los ojitos. Vamos a decirle de la siguiente manera. Ustedes van a repetir conmigo una oración y digan, bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo, mi Señor, a pagar por todos mis pecados, mis rebeliones y mis iniquidades. Señor, te doy gracias porque en ese madero quedaron clavadas y allí el enemigo fue exhibido públicamente. Allí vencimos a Satanás gracias a ese sacrificio. Por lo tanto, yo hoy renuncio a toda gripe, a toda enfermedad, a toda dolencia, a toda locura, esquizofrenia, a todo problema psicológico y mental. Renuncio en el nombre de Jesús y les ordeno, se apartan de mí en el nombre de Jesús. Y declaro que por el poder del Espíritu Santo que vive en mí, mi cuerpo es regenerado, es hecho nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Todo órgano que estaba desgastado, en el nombre de Jesús, se ha hecho nuevo por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y declaro que toda inflamación que estaba teniendo por causa de las infecciones, de los virus, hoy ordeno que esos virus, esos gérmenes malignos, mueren en el nombre de Jesús y el espíritu de enfermedad se aparta de mi vida. En el nombre de Jesús, ordeno a la ruina, a la miseria,
a la escasez, que son maldiciones. Jesús las pagó en la cruz del Calvario y yo las remito al sacrificio de Jesús y recibo la abundancia, la prosperidad, la salud, la comunión con el Padre eterno. Y te doy gracias, Jesús, porque tú me has hecho libre. En el nombre de Jesús, ahora, Padre eterno, conforme a lo que está escrito en tu santa palabra, lléname con su Santo Espíritu y empodérame para poder ser testigo de todas las maravillas que tú has hecho en mi vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro salud y vida eterna en ustedes en el nombre de Jesús. Todo lo que haya quedado desaparece totalmente y sean libres de ese azote en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. La Amén. paz sea con ustedes. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor Edgar. Gloria a Dios. Aleluya. Que la gracia y la bendición de Dios nos cubra hoy y cada día. Que hoy, conforme a esta oración que el Pastor Edgar Galán ha emitido, ha salido del corazón, usted reciba con fe de que lo que el Señor compró es suyo, nos pertenece. Créalo, créalo. El Señor ya lo hizo. Marcos lo está diciendo. Cuando pidan algo, crean que ya sucedió y que es suyo. Aleluya. Bendito sea Dios. Oh, ahora sí, amado.